Y esta tarde vamos a conversar en Sin Vueltas sobre estas situaciones que nos hacen pensar cómo es que se puede llegar a estos extremos en la convivencia humana. Estamos con Vanessa Herrera, ella es médico psiquiatra y terapeuta de familia de la Dirección de Salud Colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental, y vamos a conversar sobre cuál puede ser el origen de una mente criminal. ¿Por qué una persona, cuando avanza en edad, y puede ser joven o adulto, puede incurrir en acciones tan dramáticas como puede ser un asesinato? ¿Por qué una persona actúa sin sentimientos de culpa? Inclusive vamos a conversar con ella esta tarde acerca de eso y revisar un poco si esto tiene una base también desde la niñez y cómo se va gestando. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rachel? Efectivamente, conmovidas, ellas somos todos. Creo que esto que ha conmovido a toda la población, a la familia de Solfiret, debe ser una motivación para analizar qué está pasando en nuestra familia, qué está pasando con los valores familiares, con la empatía social, con la capacidad de no tener sensibilidad y no tener culpa, hasta qué punto tal vez nuestros hijos, tal vez nuestros hermanos, nuestros primos, ya no hay remordimientos y estamos, sin darnos cuenta, creando familias, hijos potencialmente con mentes criminales. Lo primero que tendríamos que enmarcar es este sentimiento de culpa que solemos tener los seres humanos cuando actuamos de una manera en la que tal vez contraponemos con los valores que nos han enseñado o en la que nos damos cuenta que hemos hecho sentir mal a alguien. Es un sentimiento natural para empezar. En realidad hay estudios que se ven que hay componentes de empatía social desde genéticamente. Se ven y comparan a dos tipos de niños alrededor de los 2-3 años y pueden ver proximidad o llanto espontáneo ante una situación que puede ser penosa o que agrede a otro ser vivo, a otra persona, incluida una planta, y pueden tener reacciones emocionales negativas hacia ello. Algunas personas o algunos niños pequeños responden menos hacia ello. No quiere decir que por eso sea un psicópata, claro, sino de que tienen menor reactividad ante eso. Pero el otro componente importantísimo es la sociedad, el entorno social, nuestra familia. La familia. Que desarrollamos lazos afectivos, desarrollamos caricias positivas, desarrollamos creencias en donde reforzamos el tema de sentir, de dar afecto, de conectar con las otras personas. Cuando estamos desconectados y solo vivimos o sobrevivimos, podemos caer en la insensibilidad y no sentir nada. Claro, es la familia también, si bien como niños o cuando ya el ser humano nace y va avanzando y se han encontrado que hay esa tendencia a conectar con lo que el otro pueda estar sintiendo, también hay un aprendizaje social que es responsabilidad en primera instancia de la familia, ¿no? Cuando de repente un niño pequeño va y le pega al hermanito y le hace llorar, pues la intervención de los padres en decirle: no le pegas a tu hermanito porque le duele, ¿no? Ponte en su lugar, y todo lo que les solemos decir a nuestros hijos para que entiendan que el otro se está sintiendo mal. Eso es básico desde que son pequeños. Es esencial. El desarrollo de la moralidad en estos primeros 8 años es clave y se ha demostrado que es pronóstico a este ser humano sensible, empático, altamente social en la vida. Entonces, sí, en la primeros, sobre todo en esta crianza temprana, donde las papás y las mamás somos responsables en este involucramiento pleno, de rápidamente hacer un feedback, reconocer y validar que se ha extralimitado, ha sido roto los límites, roto normas, roto valores sociales, comunitarios, en el colegio, en el campo, en donde estemos, y rápidamente explicar cómo nos duele, ¿no? Incluso a un ser vivo, una plantita, a entender que hay un límite hacia el otro. Eso es clave en estos primeros años realmente, Rachel. ¿Y qué pasa, Vanessa, si ya mi hijo pasa a los 8 años, tiene 9, 10 años y entra a la adolescencia, sin haber recibido estos límites por parte de la casa y también de la escuela, porque es un trabajo en conjunto? Cuando no hemos puesto límites, cuando no hemos reforzado ni hemos recibido afecto, el germen de las conductas psicopáticas, llamémosle así, están fuertemente enraizadas en carencias afectivas e insensibilidad en el seno familiar. Cada vez menos damos afecto explícito, cada vez menos validamos incondicionalmente a nuestros hijos o pasamos tiempo auténtico con ellos, y eso es de por sí un valor incondicional de validar y respetar al otro,
a afianzar esa autoestima. Estas personas no sienten hacia los demás porque tampoco han sentido hacia ellos. Entonces hay un tema que pasa de generación en generación. Los padres refuerzan esta insensibilidad. Aunámonos a esto las carencias económicas, las carencias sociales, aunamos que tenemos que sobrevivir en ese contexto y que tengo que encontrarme cada vez con una sociedad más tóxica donde se ha normalizado la insensibilidad al otro o la agresión social en ese proceso. Vanessa, cuando tú hablas de conductas psicopáticas, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? La conducta psicopática, o sea, una persona sin ser una psicópata o un psicópata puede tener conductas que pueden implicar mentiras, implicar dañar a otra persona, implicar romper una norma, un valor, saltarse la cola, ¿no? Hacer trampa. Todas estas situaciones de una u otra manera es una conducta transgresora a valores, normas en un sistema social de equilibrio, que también revela nuestro equilibrio emocional, porque en esa medida nosotros convivimos con el otro. Entonces, no necesariamente por tener conductas psicopáticas eres un psicópata, pero ya luego, cuando volvamos de la pausa, vamos a explicar cómo ya se va gestando este psicópata, qué pasa si con estas conductas no se hace nada, probablemente ahí se va gestando. Si es que estás preocupado, tal vez ves a tu hijo que es muy insensible, que no es capaz de ponerse en el lugar de los demás. Hoy estamos conversando acerca de cómo es que actúan las personas que no tienen sentimiento de culpa y probablemente esto sea un germen de un futuro, una posible conducta criminal. Entonces, este nivel de insensibilidad o frialdad a tal punto de defenderse para ocultar una transgresión severa como es la muerte, habla de una conducta psicopática severa, ¿no? Y hasta el punto de que no importa, justifica cualquier situación hacer ello. Más aún incluso en el sistema de creencias, ¿no? Con peruano, ¿no? Guardar restos, ¿no? De esa manera, culturalmente, hasta poder engendrar miedo, ¿no? Una excesiva culpa, ¿no? Y no indignarse o no conmoverse con la búsqueda continua y sacrificada de una familia que de una u otra manera tiene cercanía, ¿no? Negar, minimizar, justificar, o peor aún, proyectar culpa, tal vez se fue con otra persona. O sea, estas formas son también conductas psicopáticas que buscan minimizar, justificar una actitud de venganza, de daño, con mucha alevosía, que es lamentablemente con mucho daño o dolo, ¿no? Tú nos has mencionado, Vanessa, que si retrocedemos en edades, los primeros 8 años son básicos y primordiales para que el niño incorpore toda esta noción del respeto hacia el otro, también el sentir, empatía, y ahí la función de la familia es clave en el sentido de también poner límites y decirle, esto no puedes hacer porque causas daño a otros, ¿no? Pero también a veces hay niños que tú observas y que incluso pueden tener un disfrute en hacer un daño. A veces se ven con las mascotas, por ejemplo, ¿no? Claro. Signo de alerta que vemos después de los 7, 8 años, que empiezan a torturar animales, por ejemplo. El disfrute o insensibilidad por maltratar a un ave o una mascota, romperla, descuartizarla. Esos también son prácticas que son indicadores de falta de empatía y que puede hacerse más intenso después. El disfrutar juegos violentos también, o lastimar a otros compañeros y no sentir nada y más bien sentir placer por golpear o ver un poco de sangre en ese proceso forcejeo, son signos más severos o más intentos de alerta de conductas psicopáticas ya en la adolescencia, que se hace más evidente. Robos, hurtos, fugas reiteradas del colegio, escapar, mentir cada vez más, ocultar, coger dinero de mamá, de papá, engañar y cada vez hacer más engorroso este sistema para ocultar más cosas, cada vez más compleja, una mentira más compleja, daña severamente la dinámica familiar y la tranquilidad emocional de esa madre, de esa familia en este vínculo. Y hay un grado de cinismo bien fuerte conforme van creciendo porque niegan los hechos descaradamente, ¿no? Así es, esta negativa puede ser reiterada y más aún es como sentir un bloque de hielo, ¿no? Las mamás cuando llegan desesperadas porque su hijo no siente nada, ve a mamá llorando, ve al hermano llorando, no siente absolutamente nada, y cuando cuentan
conversan estos adolescentes, mencionan es que en realidad yo no me afecta ver a papá o mamá llorando, no me afecta haber golpeado a este compañero, se lo merecía, ¿no? Vamos a invitar a nuestros oyentes para que conversen con nosotros, aprovechar también que está la psiquiatra Vanessa Herrera para que puedan hacer sus consultas si están notando en sus hijos conductas de este estilo, mentiras, cinismo, escaparse, coger cosas, mentir, etcétera. Estamos acá para poder orientarlos y ayudarlos con respecto a qué hacer con esto. 212-4100, 212-7165 y 0813 9585-145537, el Facebook Sin Vueltas RPP, y saludamos también a todos los que están en estos momentos en el Facebook Live. ¿Qué hacer, Vanessa, si yo empiezo a observar que mi hijo o mi hija está teniendo estas conductas? Me doy cuenta, no sé, compro una mascota en la casa y veo que disfruta en hacerle daño, en torturarlo. Le digo, pero no le hagas eso al animalito, y él sigue o insiste. O ya está cogiendo cosas, o a propósito viene y disfruta al tratar mal al hermano o a la hermana. ¿Cómo ir corrigiendo estas cosas? El primer paso es acudir a ayuda lo antes posible. Cuando ya la psicopatía está estructurada en la personalidad, en realidad, Rachel, el pronóstico es muy malo. Hacer terapia en estos casos es muy difícil cuando ya se ha instalado un trastorno de personalidad psicopático. Nuestra mejor opción es en la niñez y en la adolescencia temprana, donde vemos estos primeros signos de cambios, o hasta la juventud, pero es cada vez más difícil. Generalmente se asocia además en un contexto de una familia disfuncional, donde papá y mamá no expresan afecto auténtico continuo. El afecto no es un día, es continuamente, y a veces las familias trabajamos en exceso y no damos y pedimos afecto, no comunicamos y no escuchamos activamente, y no permitimos la escucha activa en ese proceso. Vamos a escuchar a Guido, que nos está llamando desde Puno. Hola, Guido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de RPP. En realidad es un tema muy importante que están tratando. Considero yo que evitar las conductas de ese tipo que están comentando es muy importante hacerlo de la niñez, despertarlo en los niños lo que es la solidaridad, el respeto mutuo a las personas, a las cosas, a los animales. Pero mi pregunta era, ¿qué haríamos nosotros o qué debe hacer el Estado frente ya a esas personas psicopáticas que existen actualmente en el mundo, en el país, frente a nosotros que consideramos o nos consideramos, digamos, personas sensibles, con sentimientos, pero no sabemos en qué momento podríamos toparnos con uno de ellos y pasar lo que ha pasado, por ejemplo, con la señorita del cual comentaron al inicio, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado o qué debemos hacer nosotros como sociedad frente a esas personas que al parecer pues es muy difícil que tengan un tratamiento? Gracias. Gracias a ti, Guido, muy interesante tu pregunta, ¿no? Así es. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de esto con nuestros hijos, con nuestra familia. La mejor forma es prevenir y promover una crianza saludable, altamente empática, con una alta sensibilidad social, con una alta participación comunitaria. Cada vez se ha demostrado también que involucrarnos en actividades sociales, de participación comunitaria, de integración social, de incorporación a actividades colectivas, no tan aisladas o centradas en el ego, en el egocentrismo, podrían ayudar a prevenir conductas de severo daño o violencia social. Claro, ahora algo que tiene que seguir haciendo el Estado, seguir implementando políticas en las que también se sigan formando a los padres, a seguir apostando también desde el Ministerio de Educación y desde distintos agentes, el tema de formación de padres, escuela de padres, porque tú estás diciendo algo que es clarísimo. Niño que no recibe afecto es un niño que no va a ser sensible por lo general. Tenemos un mensaje al WhatsApp de Carol, vamos a leerla. Tengo un hermano de 17 años que miente demasiado, como cuando no fue a trabajar y dijo que se había caído de las escaleras y lo llevaron al hospital y cosas así. Lo han normalizado. Antes mi papá mentía así, con tanto descaro, y creo que eso también influye. Y claro, mi mamá le cree, pero ya sabe que miente, pero aún así le sigue la corriente. ¿O es que no se da cuenta? Me gustaría ayudarlo para que no sea una mala persona para la sociedad. ¿Por dónde empezar? Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Carol, también por la pregunta. Sí, tienes razón para estar preocupada, ¿no? ¿Cómo puede Carol ayudar a su hermano de 17 años?
Está demostrado también que el modelamiento, estos factores influyentes, padre, madre, profesor y por proximidad, cercanía, impactan en la forma de ser y los actos también no éticos o de este tipo. Carol, lo primero que tendrías que hacer es desde el afecto, desde tu comunicación cercana, emocional, aproximarte a tu hermano, ver qué necesita y escucharlo, qué está pasando con él, que está repitiendo estos patrones, ¿no?, negativos de papá y mamá. No somos perfectas, cometemos errores, no por eso tenemos nosotros que repetir ese mismo patrón. Poderle invitar a pasar tiempo con él, tal vez pasar más tiempo con él, no solo descalificarlo, criticarlo, sino más bien aproximarnos desde el afecto, es más probable que se abra una ventanita. Y lo otro es hablar con mamá, poder persuadirla, motivarla a acudir a un centro de salud lo antes posible. Existen terapeutas, existen programas terapéuticos con cobertura del Seguro Integral de Salud gratuitos, ¿no? Y existen centros de salud mental comunitario para casos más complejos, donde hay mitomanías, por ejemplo. Cada vez más vemos adolescentes que mienten compulsivamente, que consumen drogas, que ya hay un sistema de psicopatía más instalado, que están en pandillaje, que roban, que hurtan, y es necesario actuar rápidamente. Vamos a escuchar a Jesús, que nos llama desde Villa María del Triunfo. Hola Jesús, bienvenido a Sin Vueltas. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Con respecto al tema, sí. Como es la primera vez que llamo, de repente, bueno, no, voy a hacer lo más breve posible. Primero, hace años cuando estudié mi segunda carrera tecnológica, una profesora nos mandó a hacer un ensayo sobre la educación y los valores, etcétera, 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 donde yo demostraba, empíricamente, obviamente, porque no soy ningún científico social, que la educación no garantiza nada, que podemos acabar al final siendo corruptos, violadores, etcétera. Segundo, crecí en un lugar demasiado pobre, ¿no? Acá por Tierra de Tacora, donde la aviación, usted sabe. Pregúntale a sus mayores, a usted le dirán que esa zona era bien brava antes. Pero en fin, estoy aquí con mis 2 hijos, soy un buen ciudadano, creo yo. Tercero, usted o la médico psiquiatra, con todo respeto, tome un niño de 12 años, de 8 años, de 20, de 30 y pregúntele, ¿es bueno o está bien hacer esto o lo otro? O sea, todos tenemos conocimiento de lo que es hacer el bien o hacer el mal. Lo que quiero decir es lo siguiente. El que haya psicópatas o que haya violadores, asesinos, etcétera, etcétera, es solamente cuestión de voluntad de poder, nada más. Puedo ser bien educado o puedo ser mal educado, puedo haber tenido amor fraternal o de padres, o no pudo haberlo tenido, pero al final se trata solamente de voluntad de poder, nada más. Muy bien, Jesús, muchas gracias por tu comentario, lo respetamos bastante, pero sí hay varios factores de los que hemos estado hablando que pueden predisponer más a unas personas que a otras. Claro, permíteme discrepar con Jesús. No esta creencia extendida de decir, no, el que no puso de su parte, ¿no? Realmente si tú pones tu voluntad, tu fuerza de voluntad, vas a salir adelante. No necesariamente. Hay muchos factores y en realidad es más complejo. Lo que sí tendríamos que resaltar es que a pesar, como en el caso de Jesús, de condiciones adversas, determinantes sociales, la pobreza, a pesar de todo ello, uno puede resistir y sobrevenir a tener valores positivos, ¿no? Y respetar al otro, vivir en un encuentro respetuoso en una sociedad. Hay sociedades, Rachel, en las cuales hay un alto sentido del respeto al otro. Hay un alto sentido de la solidaridad, hay un alto sentido de la sensibilidad. Si ustedes repasan los mensajes que le hacían a la familia de Sol Sirret en los años previos, eran realmente lamentables. Si uno ve frases como seguro se fue con otro hombre, o déjenle ahí, o actitudes descalificando una elección de un activismo feminista. Esto habla de también la psicopatología social, nosotros hablamos también de claro, ella. Estamos en una sociedad en la que hay muchas evidencias de que a través de los mensajes o acciones concretas no se respeta al otro. Vamos a seguir conversando acerca de estas posibles causas, factores que llevan a las personas a cometer crímenes. Luego de la pausa, aquí en Sin Vueltas por RPP, confianza por todos los medios. Ellas somos todas. Continuamos en Sin Vuelta conversando acerca de todos esos factores que pueden influir para que más adelante un adolescente o un joven o un adulto tenga una personalidad
psicopática en la que dañe, en la que mienta, robe, incluso llegue a cometer crímenes. En el caso de Jesús que nos había llamado, ¿no? Tú le decías, Vanessa, que en algunos casos sí puede haber esta fuerza de voluntad para poder decidir qué camino seguir, pero hay otros casos en los que ya es más difícil porque hay una historia desde la niñez que puede ser en muchos casos muy dura de afrontar, ¿no? El no sentirse querido, por ejemplo. Claro, imaginemos una persona que se ha llevado todas las estampitas y los padres no le han dado afecto, han vivido en un entorno hostil, donde era normalizada la psicopatía, en un entorno donde se mentía normalmente, hurtaba. Esa persona ya logra estructurar una psicopatía, una mente criminal en la cual puede dañar a otro, matar sin miedo, a sangre fría, como dirían, y eso es realmente preocupante, ¿no? Tenemos a Santiago en la línea todavía. ¿Está Santiago ahí? Hola Santiago, Sí, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por la espera. Gracias también. Muy buenas tardes a los oyentes y a toda ahí la integrante del grupo de RPP y bueno, usted como doctora pues especialista. Tengo dos sobrinos, en este caso entre 11 y 14 años. Bueno, los niños muchas veces se muestran con mucha mentira ante sus padres. Yo soy su tío y entonces en este caso pues me preocupa mucho cuando los veo así, incluso cuando se vuelven rebeldes, violentos. Últimamente uno de ellos, el mayor, se fue de casa y entonces ante esta situación preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, no? Entonces, en estos casos, se preocupa mucho porque a veces su papá, más que todo su papá, principalmente no está en casa y entonces ante esta situación, pues, ¿qué hacer, no? Y bueno, la mamá desesperada, ¿dónde encontrarlo? Hasta el siguiente día, bueno, se había ido de casa ante un familiar y bueno, esas cosas pues preocupan. ¿Cómo podemos intervenir, por favor? Me quisiera que... Sí, claro, Santiago, te vamos a orientar. Vanessa, en este caso, pues, está muy preocupado por su sobrino, 11 y 14. Claro, estos indicadores de agresión, de fugas, es un indicador de alerta. Tenemos que llevarlo lo antes posible al centro de salud cercano, donde habrá una psicóloga, un psicólogo, y si esto ya es mucho más crónico, por lo que cuentan, hay abandono o hay distancia o hay problemas entre padres o no han resuelto un tema conyugal o hay violencia familiar, los adolescentes pueden repetir esa situación de violencia crónica que pueden vivir. La madre, el padre, como adultos podemos resolver los problemas, podemos poner límite también si no hay afecto o hay una situación de relación que ya está fracasando y estamos dañando sin darnos cuenta a nuestros hijos. Vanessa, hay un factor que también es importantísimo y hasta ahora no hemos hablado mucho de él y es algo a lo que están expuestos actualmente muchos niños y adolescentes, que tiene que ver con los videojuegos y con la normalización de la violencia en algunos videojuegos donde hay incluso escenas donde el jugador tiene que matar, degollar, matar animales. ¿Qué tanto influye eso en este tipo de conductas? Claro, es terriblemente tóxico, influye de manera muy elevada porque estos videojuegos, muy populares cada vez más, normalizan la violencia. Imaginémonos que por matar o degollar o cortar miembros yo tenga más puntos y sea más popular entre el juego en línea o en redes, ¿no? Y en ese contexto, ver sangre, descuartizarse, algo normal, no hay mayor culpa o el mecanismo del asco, que es esta sensación nauseosa que nos pone un freno biológico ante un límite o algo que transgredimos. Esa náusea ya ni siquiera se siente y no hay un reparo o sentimiento de culpa ante esta situación. Los invitamos a reflexionar ello porque cada vez más personas, adolescentes, vemos en juegos en línea en esta situación y los padres normalizan ello o no percatan de hablar con ellos activamente. Claro, lo más probable es que no están muy informados o enterados de a qué está jugando su hijo y ahí hay que tener cuidado. Carmen, ya para ir cerrando el programa, le vamos a responder rapidito. Nos dice, tengo una sobrina de 19 años que es muy fría. Para ella todo es normal, como andar sin ropa por la casa, por ejemplo. También ha tenido conductas agresivas con su madre y estuvo hace poco en una relación tóxica de la que ella se convirtió en acosadora cuando terminó. Muestra poco sentido de respeto a los demás. ¿Son estas algunas señales de que algo anda mal? Ya está en manos de un profesional a ver si la ayuda.
Así es, Carmen. Algunas de estas señales, muchas son problemas que revelan problemas de salud mental. Esta dependencia emocional, el no respetar al otro, puede revelar falta de empatía social y es necesario analizar esas carencias emocionales, qué vacíos existenciales tienen y qué está pasando en su historia personal. Llévela o acompáñela, motívela a poner el hombro, a acompañarla, a acudir a tratamiento especializado lo antes posible. Vanessa, una recomendación final general para todos los padres, para todas las madres que nos están escuchando, tíos, abuelos. Acá todos tenemos que poner el hombro para lograr que nuestros niños crezcan sanos emocionalmente. Ellas somos todos, la sociedad peruana, cada una de nosotras y nosotros somos responsables de vivir una vida digna, libre de violencia y con un alto sentido humanitario y de respeto al otro. Eso implica escuchar activamente a nuestros hijos, amar activamente, con abrazar, besar, escuchar, cuidar a nuestros hijos, no solamente proveer económicamente, el hecho de aprender a solidarizarnos con el otro y ser sensibles en ese proceso paso a paso va a ayudar muchísimo a un cambio en nuestro país. Muchísimas gracias, Vanessa Herrera, por haber estado esta tarde con nosotros.